Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? Qué lindo vernos hoy martes en un encuentro nuevo, renovando fuerzas. Nos vimos el domingo como un regalito eso de poder participar del culto virtual juntos, juntas, muchos comentarios, muchas reacciones, muchas cosas lindas que pasan cuando podemos conectar, cuando nos damos cuenta que algo nos ayuda, nos sirve, enseguida lo pasamos. Y todos ustedes estaban ahí diciendo: pastor, yo esto lo pasé a otro y a mí me gustó y lo compartí con mi hijo y estuvimos charlando. Y la verdad que todas esas cosas son todos regalos, regalo de Dios, claramente regalo de Dios, porque tenemos todas estas posibilidades de conectarnos con un pensamiento, con una idea, con una motivación, algo que nos toque la fibra. Han visto en las fotos un montón de historias. ¿Cuánta gente tocada por el amor de Dios que participa de estos espacios? Y cuántos otros que en la lejanía son parte de esta misma comunidad virtual. Por eso, prepárate el mate, agarra la Biblia. Hoy martes tenemos un nuevo encuentro y seguimos acompañando la lectura de Lucas, porque Lucas nos va a traer ahora. ¿Vieron cómo Jesús el domingo hablaba acerca del seguimiento y la radicalidad del evangelio, del seguimiento de Cristo? Bueno, ahora va a empezar a seleccionar y vamos a empezar a hablar también de qué implica eso de que Él te llame por tu nombre. ¿Todo listo? Ya comienza el pastorcito y su mate. En esos días Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé; Mateo, Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; Simón, llamado el Celote; Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, que fue el traidor. Seguimos transitando este camino que nos propone Lucas y estamos viendo cómo aparecen los textos del llamado. Tengo 2 temas para hablar con vos hoy. Uno, algo que realmente me motiva espiritualmente mucho, y es que qué importante es cuando alguien cree en vos. Jesús creyendo en estas personas. Escuché una frase que me gustó mucho y que me llevó a pensar: el que te cree, te crea. El que te cree, te crea. Une 2 verbos, 2 palabras: creer y crear. El que te cree, es aquel que deposita confianza, es aquel que de algún modo cree en vos y es un cheque en blanco que te da de antemano, ¿sí? De antemano. Y entonces esa persona, de alguna manera, cuando cree en vos, cuando deposita confianza en vos, crea la persona que sos. Él ya de alguna manera está apostando en ese que vas a hacer o que ya empezás a hacer. Es así que Jesús cree en Pedro, cree en Santiago, cree en Juan, en su contexto, en su mundo, en cómo ellos son, y porque cree en ellos, es que los crea y los hace apóstoles, dignos de confianza, hacedores de toda su obra. Él los creó de esa manera porque primero creyó en ellos. Acordate siempre eso. Cuando vos depositas confianza en alguien, de alguna manera estás creando, porque estás depositando confianza, y por eso a veces también la desilusión es tan grande. Cuando me dicen: yo tanto confiaba y al final me desilusionó, es justamente eso, porque hay algo que tiene que ver con que estabas creando una obra y de repente todo eso se desarma. Por eso, qué importante es creer ese cheque en blanco en el cual yo deposito mi confianza, apuesto y voy creando la posibilidad
Qué importante eso para todos nuestros vínculos. Partir de la confianza, algo que cada vez estamos perdiendo más y que tenemos que redoblar esfuerzo, tenemos que seguir apostando, tenemos que de algún modo no perder esa posibilidad de volver a creer en el mejor sentido, a creer en el ser humano, a creer que es posible un mundo mejor, a creer y a seguir apostando, a dar un cheque en blanco también en situaciones en las que a veces decimos, no, yo acá no, sí, dale, porque cuando vos crees, vas creando una nueva realidad, vas creando una nueva persona, vas creando un entorno saludable, vas creando. Así que no te desilusiones tan rápido, ni tampoco bajes los brazos tan rápido, ni tampoco te desencantes tan rápido. Cree. Y aun cuando, viste, el texto dice, llamó a Pedro, Santiago, Juan, y el último dice, y a Judas Iscariote, el que lo va a traicionar. Jesús creyó en él. Jesús también lo creó, pero también la libertad deja esa posibilidad de no responder cuando alguien cree en mí y de repente si él no se cree eso que realmente está sucediendo, claramente después pasa lo que pasó con Judas, ¿no? No supo potenciar ese valor que Jesús le había dado. Qué increíble, qué increíble. Y el otro tema que te dije que me interesa mucho es algo que estoy viendo como fenómeno social. Nosotros a lo largo de la historia hemos tenido siempre grandes líderes mundiales, ¿no? Y me refiero a grandes personalidades. Gandhi fue un gran líder, ¿no? Mandela, otro gran líder. Desmond Tutu, un obispo africano, también gran líder. Y así, grandes liderazgos. Como también en Latinoamérica, grandes liderazgos, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Todos esos liderazgos, de alguna manera, caen cuando por la historia misma o por la realidad, desaparecen. Es decir, un líder desaparece, o muere, o lo que sea, y ese liderazgo cae. Muy por el contrario, el liderazgo que Jesús trae, de alguna manera, en un liderazgo totalmente diferente, ¿sí? Jesús, cuando empieza a liderar este movimiento del cual Él es el gestor, convoca a 12 que son capaces de continuar con su proyecto. Es decir, que no basta ser simplemente un buen líder, es necesario crear liderazgos. Es necesario poder contagiar del mismo espíritu. ¿Para qué? Para que el día que realmente ese liderazgo ya no esté presente, no se caiga todo. Por eso es que es muy interesante que Jesús llama a 12. Cree en ellos, los crea, pero al mismo tiempo los empodera, le da liderazgo. De ahí entendemos, por ejemplo, como me dijo mi amigo David, Jesús le dice a Pedro, vos vas a ser la roca en la cual yo voy a fundar mi iglesia. Le deposita todo ahí. Vos vas a ser la roca. Yo no te voy a dejar solo. Y vos vas a confirmar a tus hermanos. Y por otro lado, cuando dice, cuando yo me vaya, no los voy a dejar solo. Vendrá el Consolador, vendrá el Espíritu. Él los animará, Él será el que seguirá guiando. Es decir, qué importante en un mundo donde los liderazgos son solamente individuales, donde todo pasa por una persona y de repente no se crea este círculo de creer y crear, terminamos después siempre como en un péndulo, ¿no? De momentos de líderes fuertes y momentos de vacío de liderazgo. Y es justamente porque en ese liderazgo no se ha podido crear unas bases de nuevos liderazgos que serán totalmente distintos. Pedro no era igual que Juan ni Santiago, cada uno tenía su carácter, su estilo, pero todos mantenían ese sentido
que le había dado aquel que era Jesús, el Maestro. Por eso, estos dos temas vinculados me llaman poderosamente la atención. Uno, que tiene que ver más con mi propia fe, mi propio modo de creer y de vivir, que es que cómo está mi confianza, cómo está mi credibilidad y cómo está mi creencia respecto de cuánto yo deposito en fe sobre aquellos en los cuales voy a ir creando. Y por el otro lado, cómo está mi liderazgo, cómo está la posibilidad de que no me convierta en un gran ombú hermoso, grande, y después alrededor mío no crezca nada, ¿sí? Sino que de alguna manera en el liderazgo que Jesús nos trae es esta posibilidad de decir, vamos a ir también armando nuevos liderazgos para que esto pueda continuar, para que alcance a otros, para que no se termine, para que no tengamos esta ley del péndulo de grandes líderes y después de vacíos de liderazgo. Todo eso es más una reflexión a nivel social, mundial, que podamos ir conquistando ciertas madurez y madureces en este modo de vivir en comunidad. Es decir, una comunidad necesita tener a alguien, referentes, que puedan ir creando nuevos líderes. Y eso no tiene que ver con que me va a quitar el puesto, que me va a serruchar el piso. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Esas son nuestras propias mezquindades. Tiene que ver con qué estoy creyendo y qué quiero crear. Fíjense, dos palabras sumamente valiosas: qué creo y qué creo, ¿sí? Creer y crear. Te lo dejo para que lo pienses, quizás es un poco rebuscado, pero si le das vuelta, si lo podés poner en práctica en tu vida, vas a ver importantísimo. Y sobre todo en la capacidad de apostar. Y también de empezar a revisar nuestros liderazgos. Che, ¿cómo está este liderazgo en mi círculo familiar? ¿Yo soy el que concentro todo y no largo, no suelto mano? ¿Cómo está el liderazgo en mi comunidad? ¿Cómo está el liderazgo en las cosas que hago? ¿Sí? En fin, por aquí ya me están reclamando comida, Artemisa, y voy a poder compartir con ustedes el próximo jueves en otro encuentro del Pastorcito y su mate. Yo desde acá les dejo un abrazo inmenso, 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 con mucho cariño. Nos vemos.